Valeria hace camisas y sabe que siempre está acompañada. Freddy usa las camisas de Valeria, arregla puertas y lo protegemos. Camila abre la puerta que hizo Freddy y se siente segura. En Positiva trabajamos día a día para ayudarte a alcanzar tus sueños. Cuidamos a los colombianos, protegiendo en riesgos laborales a más de 700.000 trabajadores de sectores vulnerables y más de 420.000 trabajadores de microempresas. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Normatividad y Actualizaciones Legales en Riesgos Laborales, con la temática titulada Evaluaciones Médicas Ocupacionales. Damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor Jesús Palomino Cervantes. Él es abogado, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, auditor interno OSHA 18001, docente universitario. Doctor Palomino, muy buenos días y bienvenido. Muchas gracias, Wilmer. Muy buenas para todos ustedes, quienes desde casa nos están siguiendo. Hoy entramos a la séptima estación de la ruta de conocimiento y el tema que nos convoca hoy, evaluaciones médicas ocupacionales. Ya llevamos 7 estaciones de 15 en total. Qué bueno que de esta manera estamos contribuyendo, y ojalá que lo estemos haciendo bien, a la implementación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Entremos en materia de inmediato. Evaluaciones médicas ocupacionales, que lo vamos a desarrollar en 3 momentos. Inicialmente vamos a hacer el estudio de la resolución 2346 de 2007, que es la norma base que nos define, clasifica e indica las pautas a seguir frente a las evaluaciones médicas ocupacionales. Lógicamente, esto tiene que ver con un tema afín que es la reincorporación y reubicación, porque después de unas incapacidades prolongadas en donde tenemos que hacer una evaluación de reintegro, pues, o post-incapacidad, se amerita su reincorporación y, si no es posible, su reubicación. Manejaremos ese tema y, como les había anticipado, abordemos los aspectos fundamentales desde el punto de vista administrativo y jurídico del programa de rehabilitación integral, que desde ya les anticipo, es una obligación de todo empleador. Como objetivo general, sensibilizar, como es lógico, a los participantes en el cumplimiento de sus obligaciones para con el sistema de gestión, obviamente en especial las obligaciones de evaluaciones médicas ocupacionales. Y como objetivos específicos tenemos un primero, identificar cuáles son estas evaluaciones que debemos practicar, sí o sí, de manera obligada, a nuestros trabajadores. Segundo, armonizar estas obligaciones con el resto de legislación aplicable. Decreto 1295/94, Decreto 1072 de 2012, Resolución 0312, etc. Y como un tercer objetivo, preparar al empleador frente al programa de rehabilitación integral. Con esto pretendemos sensibilizarlo y que se anime, que se anime. Desde aquí, desde nuestra ARL, le estaremos apoyando para que lleve a feliz término su programa de rehabilitación integral. La resolución 2346 de 2007, que es la base de esta charla, señala en su artículo 3 que son 5 los tipos de exámenes que hay que practicarle al trabajador. Inicialmente nos dice que hay que practicarle, realizarle un examen preocupacional o de preingreso, que es el famoso examen de admisión, como decimos, o examen de ingreso. El segundo tipo tiene que ver con los exámenes que se le hacen al trabajador durante el desarrollo del contrato, que generalmente en algunos es cada año. Obviamente, esta periodicidad va a depender de su trabajo, del cargo que tiene, de los factores de riesgo a los que está expuesto, y eso lo define el profesional de la salud, el médico que asesora a la empresa. Entonces, son los famosos exámenes médicos periódicos.
Tenemos otro tipo de examen que se refiere cuando el trabajador cambia de ocupación. Piénsese, por ejemplo, que es un mensajero con conocimiento de electricidad, aspira a una vacante, es seleccionado y obviamente hay un cambio de su rol, funciones y nuevos peligros. Entonces, amerita o se impone mejor la práctica de un examen que le llamamos por cambio de ocupación. Entonces, llevaríamos tres, recordemos, preocupacional o preingreso, el periódico, cambio de ocupación, y cuando la persona concluye su labor, termina su contrato, ya sea porque se va voluntariamente o lo despidieron, se impone un examen postocupacional o de egreso, que también se le llama en el común examen de retiro. Hasta allí tendríamos 4 tipos de exámenes. Si ustedes observan, el inciso siguiente dice: el empleador deberá ordenar la realización de otro tipo de evaluaciones médicas ocupacionales, tales como post-incapacidad o por reintegro. Entonces nos estamos refiriendo al trabajador que, debido a un accidente o a una enfermedad, fue incapacitado y luego de un prolongado tiempo que consideramos promedio, pueden ser 15, 20, 30 días, no 5, ni 4, ni 3, porque lo que se quiere saber es qué cambios ha habido luego de esa enfermedad o de esa prolongada incapacidad para poder traerlo y adecuar su trabajo. Y en ocasiones será necesario reubicar. Entonces tenemos que básicamente son 5 los tipos de examen. Preocupacional o de ingreso, los periódicos por cambio de ocupación, post-incapacidad o por reintegro y el examen de egreso. El artículo 3º tiene un parágrafo que nos dice que estas evaluaciones médicas hacen parte del programa de salud ocupacional. Recordemos que en su momento se llamaba Programa de Salud Ocupacional en el año 2007 y a partir de 2012 estamos trabajando con el sistema de gestión. Entonces, hoy tenemos que adecuar la terminología. De tal modo que el artículo 3º nos está indicando que estos exámenes hacen parte del sistema de gestión que la empresa debe llevar. Quiere decir que son obligatorios. No es que yo quiera, no es que el trabajador diga no lo quiero hacer, no señor, estamos obligados. Yo como empleador a darle la orden que se practique el examen y usted como trabajador a practicárselo. Y más adelante revisaremos si hay algún tipo de sanciones para este incumplimiento. Entonces ya habíamos dicho que son 5 tipos de examen. Hablemos brevemente de cada uno de ellos. El preocupacional o de preingreso, ya se entiende, lógicamente no vamos a leer el artículo, ustedes lo tienen presente y lo van estudiando. Es con el fin de que la empresa conozca las condiciones en que el trabajador ingresa a la empresa con el fin de que se den las condiciones favorables para que pueda realizar su trabajo sin problema. El parágrafo nos indica lo siguiente: que el médico debe respetar la reserva de la historia clínica ocupacional. Quiere decir, no le va a informar al empleador los resultados de todo lo que encontró. Solo remitirá, señala el parágrafo, al empleador el certificado médico, indicando las restricciones existentes y las recomendaciones o condiciones que se requiere adaptar para que el trabajador pueda desempeñar la labor. Por ello es que, mire, no se estila en el pasado, al inicio, algunos médicos decían no apto. No, es que una persona está apta para trabajar, pero con alguna restricción o recomendación. Tema que manejaremos más adelante porque debemos definir qué es una restricción, qué es una recomendación y qué nos obliga cada una de ellas. En cuanto a las periódicas, como habíamos dicho, pueden ser periódicas programadas. Usted ya dice cada 2 meses, cada 3 meses, al soldador le voy a hacer este tipo de examen porque aspira humos metálicos o porque quiero preservarle y conocer el comportamiento de
estos destellos frente a su vista, entonces le practicamos, le hacemos exámenes. Obviamente, esto es una sugerencia, ni siquiera es una sugerencia, una idea, porque eso lo define el médico de la empresa. ¿Cada qué tiempo? ¿Cada 2 meses? ¿Cada 3 meses? ¿Cada año? Uno diría lo general es cada año. ¿Por qué pensamos siempre que es cada año? Porque como el sistema de gestión se tiene que evaluar cada año, el programa de capacitación se revisa cada año, la matriz legal se revisa cada año, se entiende que se evalúa los estándares mínimos cada año, entonces todas las actividades del sistema también tienen que actualizarse y evaluarse cada año. Pero las enfermedades y patologías no siguen el ritmo normal del calendario, de tal modo que algunas pueden tener un proceso de incubación o qué sé yo, mucho más prolongado. Entonces es el médico de la empresa quien a través de sus estudios determinará en su profesiograma, etcétera, la periodicidad con que se deba hacer esta o aquella. Es posible que diga 2 o 3 veces al año, como es posible que lo señale una vez cada 2 años. Entonces, por ello es importante tener un médico de cabecera, un médico especialista en SST con licencia, que usted lo puede llamar en cualquier momento y que le va a consultar y va a conocer su empresa. En ocasiones yo me cuestiono cuando estoy en estas charlas, con todo respeto lo voy a decir, porque no todas las empresas que nos están escuchando son grandes empresas. Quizás usted es dueña o gerente o administrador de un almacén de tela, de un taller de confección, de un centro cultural, con 3, 4, 5 trabajadores y todo esto que decimos, porque me lo han preguntado en ocasión, ¿cómo lo hago? Mire, terminada una charla, porque a mí me llaman y ustedes me pueden llamar en cualquier momento, porque para eso estamos, me hizo cierta pregunta donde tenía confusión con respecto a la matriz legal y la matriz de peligro. Cuando le indagué por la empresa, número de trabajadores, ay caramba, era una pobre señora, perdón que lo diga, ya me está escuchando, saludos a ella, porque lo que ella tiene es una pequeña empresa de 3, 4 personas y quien le está apoyando y asesorando va una vez al mes, una vez cada cierto tiempo, y a veces yo me cuestiono por la manera, en ocasiones, como hablo, porque creo que me están escuchando las grandes empresas. No, no, no. En lo personal, a partir de esa ocasión me dije, vamos a hablar para todas las empresas, claro, pero también haciendo énfasis en las pequeñas. Y precisamente lo que vamos a hablar hoy, el programa de rehabilitación, no le tengan miedo, no es para todas las empresas grandes, es para todas las empresas. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se prepara? Ya hablaremos, ya hablaremos. Y ya estableceremos algunos pactos para poder apoyarle en el resto del año, porque es una obligación. Entonces, este tipo de exámenes periódicos va a depender obviamente de las características de su empresa, de los factores de riesgo a los que están expuestos los trabajadores y del criterio de su médico, que probablemente usted no lo tenga, pero si tiene entonces un asesor de nuestra ARL que lo está visitando, nos puede llamar y nosotros les orientamos. No se preocupen, que para eso estamos. Y ya habíamos hablado las evaluaciones médicas por cambio de ocupación, que ya expliqué en la diapositiva anterior. Hablemos ahora de las evaluaciones de egreso, aquellas cuando el trabajador se retira y antes de analizar el artículo 6º, permítame revisar el Código Sustantivo del Trabajo. En pantalla les estoy mostrando el artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, que a propósito, este artículo data del año 1950. A propósito, una invitación, tomémonos un tinto, seamos amigos. Usted sabe que yo aprovecho esta pausita para refrescar la garganta, tomar un tintico y de paso pensar en lo que les voy a decir. No se preocupen, que eso es así. Bueno, miren, este artículo es del año 1950, redactado para esa época. Y voy a leerlo textualmente porque
En apariencia, este artículo entra en contradicción, o más bien, la 2346 entra en contradicción con este artículo por lo siguiente. Leamos. En el numeral séptimo, el código le impone al empleador la obligación de dar al trabajador que él lo solicite. Ojo, que él lo solicite. Cuando termine el contrato, una certificación en que pide el tiempo de servicio, la índole de la labor y el salario de vengado. Hasta ahí no hay problema. E igualmente, y repite, si el trabajador lo solicita, le tiene que hacer practicar un examen sanitario, en ese tiempo se llamaba sanitario, y darle certificación sobre particular, si al ingreso o durante la permanencia hubiera sido sometido a examen médico. ¿Qué pasa? Que si usted toma este artículo y no le dio la orden a su trabajador cuando terminó el contrato, alguien le dirá, no te preocupes, tú no se la diste, ¿verdad? Pero el trabajador te la pidió. No, él no me la pidió. Ah, no, estás liberada porque el código, el artículo 57, lo dice. Bueno, muy bien. Pero regresemos entonces al artículo anterior. ¿Me perdí el artículo? Acá. Dice el artículo. Disculpe, me estoy perdiendo, ¿no? Dice el artículo séptimo de la 2346 que las evaluaciones médicas referidas en esa resolución hacen parte del programa de salud ocupacional, hoy sistema de gestión. Entonces, ojo, si bien el artículo 57 allá, en 1950, cuando ninguno de ustedes ni yo, que soy el mayor de todos, habíamos nacido, ¿hace qué? Hace 73 años, hace 73 años está este artículo, apenas se decía, si el trabajador lo solicita. No, hoy no. Hoy no, porque hoy tenemos un sistema de gestión que es obligatorio y dentro del sistema de gestión cabe la resolución 2346 que nos impone la obligación de darle al trabajador, de practicarle al trabajador al final de su contrato de trabajo una evaluación médica, lo pida o no lo pida. Entonces, por favor, si bien el Código Sustantivo dice, si el trabajador lo pide, pero hay que armonizar la norma. Esa es una norma del año 1950. Ni usted ni yo habíamos nacido. Menos mal, menos mal. Y hoy nos rige el decreto 1072-2015, la ley 1562 y la resolución 2346 que nos dicen, usted debe tener un sistema de gestión y en el sistema de gestión se impone un tipo de evaluaciones médicas. Por tanto, no es necesario que el trabajador pida la orden, porque es nuestra obligación entregársela. Pero quiero llamar la atención además en el parágrafo de este artículo 6, cuando dice lo siguiente, que el médico que está evaluando al trabajador, cuando se encuentra con él en su consultorio, supongamos que le dice, respire, y el muchacho dice, ay, no puedo, tengo, o a través de su estetoscopio, me imagino que se llama ese aparatito. Repito, soy abogado, me estoy metiendo en un problema hoy con el doctor Cristian explicando algo que no es mío. Pero, doctor, no somos amigos, tranquilo, somos amigos. Doctor, estoy explicando la parte jurídica. Ah, la parte médica se la deja usted. Pues bien, el doctor Cristian en el consultorio encuentra que el trabajador tiene unos problemas pulmonares, dificultad para respirar, etcétera, y mira su historia clínica, le pregunta al muchacho y él dice, ay, doctor, es que yo trabajo en una mina, yo trabajo en una cantera, trabajo frente al molino, y yo aspiro, y ese polvo, y ese humo, doctor, y ese hollín, y no me dan... Bueno, y dice el trabajador todo lo que diga, y el médico anota. Entonces, el médico considera, con base en esa información y otras preguntas que le hace al trabajador, recuerden que el trabajador está ya en su examen de egreso. El médico considera que el trabajador probablemente tiene una enfermedad laboral. Miren que el parágrafo, y lo voy a leer textualmente, dice, si al realizar la evaluación médico ocupacional de egreso se encuentra una presunta
porque no está confirmada, no ha sido calificada enfermedad profesional o secuelas de eventos profesionales no diagnosticados, porque lógicamente no ha sido calificado todavía ni diagnosticado, ocurrido durante el tiempo en la que la persona trabajó, el empleador elaborará y presentará el correspondiente reporte a las entidades administradoras, las cuales deberán iniciar la determinación de origen. Espero que el tiempo que hoy me han brindado alcance para todo lo que quiero señalar. Pero aquí surgen dos cosas importantes. Una, en el examen de ingreso el médico puede detectar una presunta enfermedad laboral. Y segundo, con base en ello, como el trabajador obviamente, ya sea que él regresa y como el médico le va a informar a usted los resultados, usted tiene, con base en esa información que le llegó con ese diagnóstico, presentar el correspondiente reporte a la ARL. Y recuerde, el 1072 también nos impone reportarlo al Ministerio del Trabajo. Entonces, no lo olviden, sobre este punto regresaré más adelante. Revisemos ahora la información que usted como empresa, como empleador, debe suministrar al médico que va a practicar, que va a realizar la evaluación médica. El artículo 7º de la resolución 2346 señala lo siguiente. Voy a leer textualmente. Para realizar las evaluaciones médicas ocupacionales, el empleador deberá suministrar la siguiente información básica. 1. Indicadores epidemiológicos sobre el comportamiento del factor de riesgo y condiciones de salud de los trabajadores en relación con su exposición. 2. Estudio de higiene industrial específico sobre los correspondientes factores de riesgo. 3. Indicadores biológicos específicos con respecto al factor de riesgo. Entonces observe que el médico debe tener una información legal que usted está obligada a suministrarle para poder practicar el examen. Por eso que siempre se debe acudir, y así lo exige la ley, que sea un médico de seguridad y salud del trabajo, especialista en seguridad y salud del trabajo, medicina del trabajo, con licencia vigente. No puede ser un médico general. Entonces, esta información, no lo olvide, usted la tiene que suministrar. ¿Qué debe contener la evaluación médica? Bueno, el artículo 8º nos da 11 puntos, 11 exigencias. Obviamente, esta resolución tiene un marcado componente médico. Repito, soy abogado, no soy médico, y si me he atrevido a presentarla es desde el punto de vista administrativo y legal. Ya su contenido médico, el doctor Cristian y los médicos en las correspondientes seccionales lo estarán informando. Aquí lo que me interesa es lo siguiente. En la evaluación médica se deben dar por parte de la IPS médico, debe transcribir, indicar, señalar los datos de identificación y sociodemográficos del trabajador. Jesús Palomino Cervantes, cédula 1, 2, 3, 4, 5, y sociodemográfico, de dónde soy, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a encontrar en la documentación del sistema que debe tener el informe de condiciones de salud dentro de los documentos y estudios, o como dice allí, sociodemográficos de la población trabajadora, que esta información la va a suministrar la IPS y se está apoyando precisamente en este artículo 8º. Este artículo 8º, como ustedes observan allí también, vamos a ver, da correspondiente a Ana Messi, porque lo copié, me dice que en las recomendaciones médicas, tanto preocupacionales como en las periódicas, se deberán anexar por parte del médico conceptos sobre restricciones y las recomendaciones. Detengámonos un minuto. ¿Qué es una restricción? Una restricción es una prohibición. A usted le han llegado cartas del médico indicándole que Jesús Palomino Cervantes, que presenta esta patología, etcétera, etcétera, restricciones. No puede levantar pesos superiores a tantos kilos. Segunda restricción,
no puede trabajar durante el tiempo prolongado de pie o sentado, no puede estar expuesto al sol inclemente, en fin, hay una serie de restricciones, de prohibiciones con que usted como empleador debe cumplir. Si yo tengo una restricción sobre 10 kilos de determinado peso y usted me ordena levantar una caja, un objeto que pesa 20 kilos, téngalo por seguro que la lesión que se le cause al trabajador tiene como causa principal su incumplimiento, porque usted le ordenó algo violando una restricción médica y eso queda evidenciado. El trabajador tendrá los testigos, tendrá las pruebas para demostrar que el peso sobrepasó lo ordenado por el médico. Por tanto, las restricciones médicas se cumplen. Hay que cumplirlas. Si usted tiene dudas sobre una restricción médica, si considera que no es la adecuada, bueno, contrate un médico especialista en SST para que lo acompañe y vayan, soliciten una mesa laboral, una junta, etcétera, y soliciten aclaración, discutan, pero los médicos se entienden entre ellos, los pares se entienden. Usted como líder del sistema, si no es médico, y yo que no lo soy, no podemos cambiar una restricción y decir, no, eso no. Y es más, a veces el trabajador, no, la restricción se cumple porque se cumple. Es una prohibición. Y recuerden, el Ministerio de Trabajo, cuando nos visita, solicita las restricciones para ver si se están o no cumpliendo. Y si somos demandados, esas restricciones serán parte del material probatorio. Y si usted las incumplió, si usted las violó, la demanda puede ser en su contra. Ahora, ¿qué son las recomendaciones? Bueno, las recomendaciones son, como lo dijo un médico, aprovechando que estuvimos una visita, que gentilmente nos invitaron a la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo, capítulo Atlántico. Saludo al doctor Carlos Vargas María y a sus compañeros. Allí yo aprendí algo. Son recomendaciones para la vida. Quiere decir, cuando me le dicen al trabajador que tenga estilo de vida saludable, una alimentación sana, la alimentación es solamente para el casino de la empresa. Porque en el casino pide, con todo respeto, no estoy insultándote, compañero trabajador, pides comida light, verduritas y todo, pero cuando llegas a la empresa, ahí sí, mondongo, patacón, ¿qué más comemos en la costa? Mazamorra de plátano con leche de coco y de remate una bandeja paisa. Entonces, no, la enfermedad no dice, si estoy en la empresa me cuido y si estoy en la casa estoy libre, no. Las recomendaciones, esa es la diferencia. La restricción obliga al empleador 100% y la recomendación, como su nombre lo indica, debe ser cumplida tanto por empleador como trabajador, pero más en cabeza del trabajador. Por eso más adelante hablaremos, visita domiciliaria, etc. Y aquí está el soporte de lo que le habíamos comentado. El decreto 1072 exige, en el numeral 4 del artículo 224.612, que el empleador debe tener en su documentación los informes de condiciones de salud y el perfil sociodemográfico de la población trabajadora. Y lo que voy a decir, espero que se entienda bien. Artículo 18 de la resolución 2346. Usted ha contratado una IPS que le realiza los exámenes de ingreso de todos sus trabajadores. Supóngase que usted tenga 50 trabajadores, son 50 exámenes periódicos. Y en el año han salido 10, 15 trabajadores, han sido 10 exámenes post ocupación y también los reemplazo 10 exámenes de preingreso. En total, esa IPS usted le ha realizado 70, 80, 90, 100 exámenes y usted se los ha pagado. La IPS está en la obligación de entregarle a usted un diagnóstico general de la salud de la población trabajadora. Ya dijimos en la anterior que también en la IPS está la información sociodemográfica. Pues bien, miren el numeral 1. El diagnóstico de salud debe comprender como mínimo lo siguiente: información sociodemográfica de la población trabajadora, sexo, grupos etarios, composición familiar, estrato socioeconómico, etc. Esta información es vital para poder cumplir con la documentación que vimos anteriormente.
informe de condiciones de salud y perfil sociodemográfico de la población trabajadora. Y con todo respeto a las IPS, tengo muchos amigos en las IPS, algunos están cobrando por esta información. No. Esta información hace parte del contrato por el cual ustedes se obligaron a realizar las evaluaciones médicas. Y además es una obligación que le impone el artículo 18 de la resolución 2346. Si la IPS a usted le está cobrando por esta información, como lo dice una amiga común, Carolina Ávila Coral, piense cuando vaya a renovar contrato. Ellos dan a veces una respuesta. ¡Qué bueno! Lo que pasa es que si yo hago el análisis, no quiero entrar en ese problema, porque aquí dice, debe entregar un diagnóstico general. Ah, bueno, pero si el empleador lo quiere más detallado y específico, ahí le cobro. Bueno, eso está bien, sí. Pero el diagnóstico general, el informe, debe ser suministrado como parte de la contratación. Y recuerden que toda esta documentación usted la necesita porque debe conservarla, y en especial los conceptos de ingreso de los exámenes de ingreso periódicos y de retiro, que hay que conservarlo durante 20 años. ¿Quién asume los costos de estas evaluaciones? Depende. Si es un trabajador dependiente, nos regimos por la resolución 2346, que en el artículo 11 dice, en su totalidad, todos los costos de estos exámenes son a cargo del empleador, y que en ningún caso, se puede trasladar este costo al trabajador. En ninguno. Pero si se trata de un trabajador independiente, persona natural, entonces el decreto 1072-2015, en el artículo 224-1018 nos dice, depende. Si es un examen preocupacional, miren que aquí cambió ya el término, ya no decimos evaluación médica, sino examen preocupacional, lo asume el contratista. Chuchito Palomino es contratado por usted para que yo le brinde un apoyo jurídico. Bueno, como ya tengo un contrato, pero soy contratista, trabajador independiente, la evaluación médica de ingreso la pago yo. ¿Dónde está el cambio en terminología? Que para el trabajador hay evaluación médica de preingreso. Para mí hay preocupacional. ¿Por qué? Porque yo no soy trabajador. El independiente no tiene un contrato de trabajo. El independiente no ingresa a la empresa. No, él presta un servicio. Yo no estoy en la nómina como contratista. Por eso dice preocupacional. Examen preocupacional. En cambio, el trabajador se le habla de evaluación médica de preingreso, porque él sí va a ingresar. Segundo, el examen preocupacional para el trabajador independiente tiene una vigencia de 3 años. Quiere decir que si yo me practiqué mi examen ahora en julio de 2023, 24, 25, hasta julio de 2026, este mismo examen me sirve para presentárselo a los diferentes contratantes. Y lógico, siempre que se haya valorado el factor de riesgo más alto a la cual yo estaría en los diferentes contratos. No es lo mismo si yo como asesor administrativo clase 1 y posteriormente voy a brindar una asesoría en una empresa cementera o electrificadora, entonces allí me exigirán que el examen sea realizado bajo los criterios del mayor factor de riesgo al que me voy a exponer, porque allí voy a estar expuesto a radiaciones, vibraciones y otros tipos. Y por último, si por algún motivo el trabajador independiente queda cesante por más de 6 meses continuo, entonces cuando vuelva a realizarse otro examen, ya tiene que realizarse un nuevo examen. No puede decir, que tengo 3 años, pero duré 7 meses sin trabajo. No, si estuviste 7 meses sin trabajo, tienes que practicarte un nuevo examen. Ahora, ¿al trabajador independiente se deben hacer exámenes periódicos? Sí, claro que sí. El mismo artículo, el 224-2218, dice que se practican, pero estos sí los paga ¿quién? ¿El trabajador independiente o la empresa? La respuesta es la empresa que lo contrata. Entonces, conclusión. Para el trabajador dependiente que tiene contrato de trabajo,
todos los exámenes los paga el empleador, los asume. En cambio, para el independiente, que es contrato de prestación de servicio, el preocupacional quiere decir el primer examen, entre comillas, el de ingreso, pero que se llama preocupacional, lo asume, lo paga el trabajador independiente. En cambio, los periódicos los asume el contratante. En el artículo 12 hay algo importante que debemos recordar. Mire, ya habíamos dicho algo con respecto a la evaluación médica de egreso, pero aquí dice, como consecuencia de la evaluación médica ocupacional se presuma la existencia de una enfermedad profesional, el empleador procederá a reportar la enfermedad utilizando el formato y siguiendo las instrucciones establecidas en la resolución 2346. Y nace, por tanto, para las ARL la obligación de iniciar el trámite de determinación de origen del evento. Entonces, miren que en dos artículos nos han dicho lo mismo. Cuando hablamos del artículo de egreso y conclusión. Si a usted le informan, le notifican que tiene su trabajador una enfermedad laboral, no solamente debe reportarlo a la ARL, sino por remisión del artículo 22417 del Ministerio del Trabajo, informarlo también al Ministerio del Trabajo dentro de los 2 días hábiles siguientes. Estoy hablando de la enfermedad laboral o diagnosticada como laboral. Repito, si en algún momento a usted como empleador la IPS le envía una información o el trabajador le hace llegar una información que hay una presunta enfermedad laboral, quiere decir, le diagnosticaron una presunta enfermedad laboral, nace para usted la obligación de reportarlo dentro de los 2 días hábiles a la ARL y simultáneamente al Ministerio del Trabajo. No lo olvide. En mi ejercicio profesional y actualmente estoy atendiendo ese caso, no puedo decir en qué ciudad estoy atendiendo porque yo trabajo a nivel nacional, obviamente, estoy atendiendo ese caso por un reporte extemporáneo. Gravísimo, gravísimo. Entonces hay que buscar si hay alguna justificación, si hay alguna explicación del porqué del reporte extemporáneo. Si no la hay, nos vemos abocados a pagar la multa que imponga el Ministerio del Trabajo. Recordemos por lo demás que todo evento y accidente se considera común mientras no sea calificado. Por ello, si a un trabajador usted le dice, jefe, me siento mal, y esto es una enfermedad laboral porque yo estoy frente al molino, estoy recibiendo muchos humos, estoy frente a la caldera, voy a la ARL. No, usted va a su EPS. Y allí el médico, cuando le practica el examen, pues determina inicialmente que usted sufre de pulmones. Es allí cuando en la incapacidad que le otorga, él anota probable presunta enfermedad laboral. Ese es el diagnóstico. En cambio, la calificación ocurre, como usted bien lo sabe, cuando al cabo de 180 días de incapacidades o cuando se emite un concepto de rehabilitación desfavorable, la EPS califica en primera oportunidad como laboral. La ARL también puede calificar y si hay impugnación vamos a la Junta Regional y si continúa la inconformidad vamos a la Junta Nacional. Entonces, ¿debemos o no reportar dentro de los 2 días la enfermedad presuntamente laboral? Sí. Algunos colegas, porque tengo esa discrepancia con algunos colegas, me sostienen que no, que es cuando ya sea calificada. Miren, una calificación se puede demorar 2, 3, 4 años. Y en 2, 3, 4 años usted puede tener 3, 4, 5 presuntas enfermedades laborales. Hagámoslo por la salud de los trabajadores. Si usted reporta al ministerio, el ministerio posiblemente le visite. Y en esa visita le va a hacer recomendaciones para que corrija la situación en el horno, etcétera, etcétera. No estamos muy acostumbrados a corregir nosotros mismos. Siempre tenemos que esperar que alguien nos lo diga.
Y la norma es muy clara cuando dice, se debe reportar al Ministerio del Trabajo los accidentes graves y mortales, así como las enfermedades diagnosticadas como laborales. No dice calificadas como laborales. Entonces, si están de acuerdo conmigo o no, me gustaría estar equivocado, créanmelo, créanmelo, me gustaría estar equivocado, pero prefiero en prevención a una sanción o multa del ministerio, decirle reporte, reporte, es lo mejor. Cualquier duda, es la segunda vez que se lo digo, llámeme. No tengo que cobrarle por una consulta de 2, 3 minutos telefónica, ¿no? Y es una orientación. Ahora ya usted quiere que adelante el caso y que se lo atienda y le visite. Ya es otra cosita. Ahí hablamos y ahí le paso mi NECI. Ahí no hay ningún problema. Pero una consulta que usted duda que si lo hago, que si no lo... Mira, a mí me llama, ustedes no saben cuántas personas me llaman. Y yo les contesto, porque es mi obligación. Y más si es de nuestra compañía positiva de seguro. Gracias. Les había dicho que el médico de la IPS, cuando atendió al trabajador y observó o detectó una probable patología, debe informar, debe anotar allí en el certificado de incapacidad si esa patología es presuntamente laboral o es común. Esta es una obligación impuesta por el decreto 780 de 2016. Revisen, por favor, sus certificados de incapacidad y allí lo van a encontrar. Con respecto a la reserva de la historia clínica ocupacional, los artículos 16 y 17 de la resolución 2346 nos indican que en ningún caso, y ningún caso es ninguno, el empleador podrá tener acceso a la historia clínica ocupacional, como tampoco podrá llevar copia de la historia o sus anexos a la hoja de vida del trabajador. Ténganlo presente, ténganlo en cuenta, es una prohibición. En cuanto a la reincorporación y reubicación, la Ley 776/2002, en los artículos 4 y 8, tratan sobre el tema. Con respecto a la reincorporación, el artículo 4 nos dice que al terminar el periodo de incapacidad temporal, quiere decir esos días en que el trabajador estuvo por fuera, 30, 40, 50, 60, 80, tantos días, si recupera su capacidad de trabajo, porque lo contrario, si le han calificado con una pérdida del 50% más, usted sabe que tiene derecho a una pensión de invalidez, entonces debe ubicarlo en el cargo que desempeñaba o a reubicarlo en otro. Y ya sabemos que no se puede disminuir el salario. Por otro lado, el artículo 8 señala que el trabajador incapacitado parcialmente, quiere decir que ha tenido una pérdida del 5% y menos del 50%, debe ubicarlo en el cargo que tenía o reubicarlo, para la cual deberá hacer los movimientos necesarios. Esta exigencia es recogida por la resolución 3050 de 2022 en el artículo 6, en el literal J, cuando, voy a leer textualmente, indica que es obligación del empleador o contratante ubicar al trabajador objeto del programa atendiendo las recomendaciones o restricciones emitidas por el médico tratante y o el programa de rehabilitación integral en un cargo compatible con sus capacidades y aptitudes, para lo cual deberán efectuar los movimientos de personal que sean necesarios. Este artículo 6, que es extenso, que obviamente por efecto del tiempo y la brevedad no es posible analizarlo en su contexto, señala que el empleador está obligado, en el literal a gestionar el programa de rehabilitación integral. Y llamo la atención al punto B, a acatar las obligaciones establecidas en el manual de rehabilitación vigente publicado por el Ministerio del Trabajo. Entonces queda claro que toda empresa, porque no da ninguna excepción, está obligada al programa de rehabilitación. Y entremos de inmediato a hablar algo sobre este programa. Este programa, a través de la resolución 3050 de julio 28 de 2022,
el Ministerio del Trabajo adoptó el manual de procedimiento del programa de rehabilitación integral para la reincorporación laboral y ocupacional en el Sistema General de Riesgos Laborales. En el artículo 2 de esta resolución 3050 señala que aplica a los casos de accidente de trabajo, enfermedad laboral, las ARL, las EPS, las IPS, y resalto, empleadores, contratantes, contratistas, trabajadores independientes, familia del trabajador, la familia también está invitada. Entonces, llamo la atención a esta resolución para que la lean, la charlen. Estoy hablando en especial con los directivos de Positiva Compañía de Seguros en el departamento del Tolima para que comencemos unos programas especiales para poder enseñar y orientar a las pequeñas empresas de cómo construir, implementar y llevar a cabo el manual y un programa de rehabilitación. Sobre todo pequeñas empresas que sabemos que no tienen ni el músculo financiero ni la estructura administrativa. Y sea la oportunidad para ofrecer como apoyo y valor agregado a nuestras empresas afiliadas para que los directivos o funcionarios de Positiva en los diferentes departamentos o regiones, si así lo quieren y lo consideran, se pongan en contacto conmigo y analizamos y orientamos y lo hacemos. Y no se preocupen por el presupuesto, no se preocupen si no tienen dinero. No, 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 aquí lo importante, sí, porque yo sé que hay unos presupuestos y me dirán, no, que no, y que cobras caro. No, yo no cobro caro ni barato, no. Esta es una labor social. Hagamos una labor social para las empresas pequeñas. Hagámosla. Cuenten conmigo y yo sé que otros profesionales se van a unir y entre todos yo presto mi aporte médico, el doctor Cristian, su aporte científico, el psicólogo, la psicóloga y el resto de profesionales. Vamos a trabajar para hacer de las pequeñas y medianas empresas un laboratorio y puedan construir sus procedimientos y su manual. Llámenme, los analizamos y ya buscamos la forma. Por ello mismo, si observan el artículo 6, que ya habíamos analizado 2 diapositivas atrás, las obligaciones que les da al empleador, obligaciones que de no cumplir, llamo la atención al parágrafo. Si usted tiene un trabajador con una restricción y que usted no puede cumplir, está obligado a informar al Ministerio del Trabajo, a la ARL, dice la resolución, a la ARL con copia del Ministerio del Trabajo, las razones que impiden su incumplimiento y articular las acciones necesarias que permitan la orientación laboral y ocupacional del trabajador. Por ello me estoy ofreciendo, de verdad, y lo hago con todo cariño y gusto lo hago. Y no se preocupen por honorarios. No se preocupen por eso, no, eso es lo de menos. Y de verdad, no. En algunos casos lo haremos como una labor social, porque toda empresa en Colombia debe tener un programa de rehabilitación. En la próxima sesión les hablaré con más propiedad. Y esta resolución también trae obligaciones para los trabajadores, importantísimo, porque uno llega a las empresas que el trabajador no quiere, que no puede, que no desea. Léanlo, analícenlo. Por ello vamos a hacer unas sesiones especiales, interdisciplinarias. Vamos a invitar a otros funcionarios para que entre varias, abogados, médicos, psicólogos, trabajadoras sociales, hablemos y charlemos con ustedes porque esto es importante. Yo solamente doy mi lado laboral y administrativo, pero requerimos del apoyo de los demás. Porque mire, sanciones, el incumplimiento de esta resolución acarrea sanciones, no solamente al empleador, también al trabajador, a las ARL, a todos los actores. Entonces, unámonos. Y revise, será objeto del programa que vamos a establecer con ustedes, el anexo técnico donde están todas y cada una de las etapas que se deben llevar en el programa y las obligaciones de todos y cada uno de los actores. Espero que con este apenas pincelada, porque fue una pincelada, se motiven para que implementen al interior de sus empresas el programa
de rehabilitación y reincorporación ocupacional. Toda esta información la pueden obtener en las páginas que estoy mostrando, sobre todo la página web de Presidencia, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Salud, etc. Y veamos qué preguntas tenemos en el chat, que hoy no hemos visitado el chat, me dediqué. Entonces veamos por aquí. Encontramos una primera pregunta de doña Luisa Márquez. Nos pregunta, ¿entonces es obligatorio que el empleador deba tener el programa de rehabilitación? Sí, doña Luisa, lo acabamos de decir. Voy a revisar, doña Luisa, perdóneme, regresarme al artículo 7º, 6º, y allí, mire, en el literal A dice, obligación del empleador gestionar el programa de rehabilitación integral, y el B, acatar las obligaciones establecidas. Sí, doña Luisa, por ello es que estoy ofreciendo y me estoy ofreciendo para que las empresas que lo requieran, para que en las seccionales de Positiva, que así lo consideren, comencemos a trabajar en un programa especial. Y repito, no me importa si no me pagan. De verdad, no, eso no me interesa. Llámenme, ustedes saben que yo, como dice la propaganda, estoy votado. Sí, es obligatorio y por eso es que tenemos que sacar este programa. Tenemos también una pregunta de don Mario Ruiz. Don Mario Ruiz pregunta, si el trabajador no solicita a la finalización del contrato la orden para el examen médico de retiro y el empleador no la entrega, ¿no será sancionado el empleador por esto? No, don Mario, no. Recuerden que dijimos que si es cierto que el Código Sustantivo del Trabajo señala que esta certificación u orden se debe dar si el trabajador lo solicita. Habíamos dicho también que la resolución 2346, recordemos aquel artículo 6º cuando dice que las evaluaciones médicas hacen parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, por tanto es obligación entregar a la finalización del contrato la orden para que se practique el examen médico de retiro o de egreso. Es obligatorio. Y por último, tomemos una tercera. Doña Consuelo Pérez nos dice o nos pregunta, ¿quién paga los exámenes del contratista? Bueno, si es un contratista empresa, pues obviamente ella los paga para todos sus trabajadores, porque en este caso es empleador. Pero si es un contratista independiente, o sea, un trabajador independiente, depende. Recuerden lo que dijimos, y esto está contemplado en el decreto 1072. El examen preocupacional lo paga el trabajador independiente, pero los exámenes periódicos, quiere decir cuando ya está prestando su servicio a la organización y hay algunos exámenes periódicos que hay que hacer, y como el contratista también se beneficia del sistema de gestión porque la cobertura a él le aplica, entonces los periódicos sí los paga el empleador. Muchas gracias, muy amable, y discúlpeme que nos hayamos extendido un tanto. Hasta la próxima. Doctor Palomino, muchísimas gracias a ti por habernos acompañado en esta acción educativa. Te deseamos un excelente día. A todos nuestros participantes, muchísimas gracias por habernos acompañado en el evento web de hoy. Los invitamos como siempre a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa, y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. De igual forma, en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de acciones educativas. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento web. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos.
A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Agua, conjunto de gotas cristalinas y de consistencia liviana, tan transparentes como la verdad, complacidas de unirse para hacer un mar de oportunidades y ofrecerse sin reservas a todos los espíritus sedientos de gozar una buena existencia. Fuego. Luminosidad calórica que abraza los corazones de todo aquel que se ilusiona, emprende, ama, anhela y lucha hasta cumplir cada uno de sus sueños. Aire, el reconfortante aliento que exhala Dios sobre nosotros en cada despertar, alentando nuestro andar para hacernos comprender que vivir es más que respirar. Vacío es todo aquello que estamos llamados a rebosar del infinito amor que existe dentro del universo que somos cada uno de nosotros. Deberíamos vivir más natural que materialmente para unirnos y ver el horizonte más claro, y así no encontremos toda la felicidad, por lo menos descubriríamos el camino. Procuremos ser como el agua, transparentes, livianos a la hora de tratar a los demás y ofrezcámonos sin reservas al momento de servir y ayudar a quien nos necesita. Seamos luminosos, amigables y calurosos como el fuego, abrazando los momentos de necesidad, soledad y frío en las personas que están a nuestro alrededor. Si fuésemos como el aire, respiraríamos todo lo bonito que hay en los demás y exhalaríamos todas las cosas buenas que llevamos dentro, dejando atrás todos los malos sentimientos que nos aprisionan el corazón. Solo así sentiríamos en vida el verdadero vuelo de nuestras almas. Si nos arriesgáramos a descubrir y adentrarnos en el vacío del que nos hemos llenado, seguramente encontraríamos que allí es donde están algunas de nuestras barreras que nos impiden expresar todo lo valioso que tenemos dentro. Trabajar con toda la sensibilidad de nuestro ser nos brinda la oportunidad de aprender y practicar la esencial misión de nuestra vida, que es florecer. Trabaja con amor. Colombia vive positiva.